Cuando el amor también se va. Cuando tenía 29 años me diagnosticaron una enfermedad que no tiene cura. Mientras les cuento esta historia, les voy a mostrar un poquito de mi día. Cuando tenía 29 años me diagnosticaron una enfermedad que no tiene cura. Pero antes de llegar a ese momento necesito contarte cómo llegué hasta ahí. Porque esta historia no empieza en un consultorio médico. Empieza en el corazón de una mujer que había decidido no volver a amar. Venía saliendo de una relación que me había dejado destrozada. Años de una convivencia difícil, complicada, que me costó demasiado dejar atrás. Cuando finalmente lo hice, llegué al otro lado completamente decepcionada del amor, de los hombres, de mí misma. Juré que nunca más, que ya había tenido suficiente, que prefería estar sola el resto de mi vida antes de volver a pasar por algo así. Y entonces apareció él. Era alguien que conocía de antes, pero apenas lo suficiente para un saludo. Un día me escribió, después otro día. Empezó a ser detallista, atento, hermoso en sus palabras. Me cortejó con una suavidad que yo no conocía, y sin darme cuenta, fui bajando la guardia. Poco a poco, la mujer que había jurado no volver a enamorarse estaba completamente enamorada. Y yo, que venía hambrienta de algo bonito, recibí esa dopamina como si fuera oxígeno. Lo romanticé todo, todo, todo. Él llenaba cada vacío que la relación anterior había dejado. No vi las banderas rojas, no quise verlas. Hablábamos de casarnos, de construir una vida juntos. Para mí era el hombre perfecto. Estaba convencida de que jamás volvería a encontrar a alguien así. Enfrentamos situaciones difíciles, cosas personales de él, cosas mías, y seguimos adelante. Eso me convenció aún más. Si habíamos sobrevivido todo eso, era porque éramos sólidos, era porque él era diferente. Y entonces empecé a sentirme mal. Al principio ignoré las señales, pero el cuerpo no miente, y un día tuve que ir al médico. Fue en ese consultorio donde me dijeron lo que ninguna persona quiere escuchar. A los 29 años, tenía una enfermedad crónica sin cura. El mundo se detuvo. Entré en una depresión profunda. Me sentía acongojada, perdida, asustada de mi propio cuerpo. Pero había algo que me sostenía. Él seguía ahí, tranquilo, normal, a mi lado. Y aunque era la mujer más triste del mundo, eso me bastaba. Con el presente sentía que podía con todo, que no estaba sola en esto. Pasó un mes exactamente después del diagnóstico. Me escribió un mensaje, decía que no podía con esto, que no quería echarse esa carga encima, que era muy joven para hacerse responsable de una situación así. Y se fue. Hoy lo entiendo. No lo justifico, pero lo entiendo. Cada quien carga lo que puede. Lo que yo no pude entender y lo que me partió en dos fue lo que descubrí al día siguiente. El día 1 de nuestra separación, él ya estaba con otra persona. Sí, el mismo hombre que había hablado de matrimonio, que había estado a mi lado durante el diagnóstico más duro de mi vida, ya tenía a alguien más. Intentó cubrirlo con que ya no estábamos juntos, pero ¿qué importaba? El daño ya estaba hecho. Hubo un momento en que creí que no lo iba a superar, que afrontar el abandono en medio de la enfermedad era demasiado, que era más de lo que podía soportar. Pero aquí estoy. Y hoy puedo decirte con la serenidad que solo da el tiempo y el dolor bien procesado, que esa experiencia me dejó una enseñanza que no cambiaría por nada en la vida. Nunca más voy a depender emocionalmente de nadie. Nunca más voy a construir mi estabilidad sobre la presencia de otra persona. Y a ti, mujer que me estás escuchando, también te lo digo. Trabaja tu independencia, la económica y la emocional, la tuya, porque cuando lleguen las tormentas, y van a llegar, necesitas saber que puedes sostenerte sola. Eso nadie te lo va a quitar. Recuerda que esta es una historia real. Si te gustó, regálame un like, comparte, para así animarme a traerte más historias.